Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto poder nuevamente estar en este lugar compartiendo la palabra de Dios. Creo que es una gran bendición el poder compartir la palabra, el traer un mensaje de parte de Dios a sus vidas. Creo que la gran bendición que tenemos es que Dios nunca nos ha dejado sin ese alimento espiritual todos los días. Entonces vamos a entrar en materia. Yo quisiera hacer una oración para poner esto en manos de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por mi persona, por este siervo tuyo, Padre. Te rogamos y te suplicamos que el día de hoy tú hables a nuestras vidas, Padre, a través de la palabra, Señor, a través de este mensaje que traes para cada uno de nosotros, Señor. No es casualidad que hoy estemos reunidos nuevamente en este lugar, Señor, para escuchar tu voz, Padre. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, que la palabra, Señor, sea incrustada en nuestro corazón, Señor, como esa espada de doble filo, Señor, que traspasa, Señor, hasta el corazón más duro. Y te rogamos, Padre, que pronto pueda traer un fruto a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy no le había puesto título a mi mensaje hasta hace ratito en la mañana que orábamos. El mensaje de hoy se llama Guerreros de Fe. Entonces, para los que anoten este mensaje también lo estamos grabando, al ratito lo subiremos a internet, se llama Guerreros de Fe. ¿Y por qué le pusimos Guerreros de Fe? Vamos a ir estudiando la palabra de Dios que trae para nosotros en esta mañana, en este día. Y una de las historias, hermanos, más conocidas en la Biblia es la que acabamos de leer en la palabra direccional. Yo creo que incluso personas que no leen la Biblia saben de esta historia, ¿verdad? De cuando el rey David venció a Goliat. Y bueno, fue un enfrentamiento, hermanos, heroico si lo podemos ver de esta manera. Un pastorcillo de ovejas, que muy joven él, yo creo que entre 18, 19 años o 17, por ahí estaba este jovenazo David, que venció a Goliat enfrentándose contra un gigante. Bueno, más aquí adelante nos dice la Biblia de qué medidas era este gigantón. Pero en aquellos años estaba el pueblo de Israel en guerra. Era una guerra tremenda la que había en aquellos años, en ese tiempo, en la historia. Y bueno, vamos a empezar a leer desde el versículo 1, ya lo habíamos leído. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel, dice: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. A ver, vamos a ponernos en un contexto historial de aquellos años. Los filisteos con sus ejércitos de guerra y el pueblo de Israel, que en aquel tiempo Saúl ya había sido ungido por rey de Israel. Del otro lado, dice el versículo 3: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y un valle entre ellos. Te voy a poner nomás para que nos lo imaginemos, ¿no? De este lado había un monte grande y luego había un valle. Un valle, no sé si se acuerdan del historial de México, que estamos sobre un valle. También este es un valle, porque estamos rodeados de montañas, ¿verdad? Entonces esta parte es decir que es un valle. Entonces había un monte de este lado y de este lado estaba otro monte, y de un lado estaba el pueblo de Dios y del otro lado estaban los filisteos en orden de batalla. O sea que yo me imagino que ellos el monte lo ocupaban pues como para protegerse, no era como la protección, ¿no? Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía una altura de 6 codos y un palo. Mira, y salió del campamento de los filisteos un paladín. Paladín era el nombre que se le daba a un guerrero ya de guerra, con antecedentes de batalla, fuerte, vencedor, que había conquistado, pues yo creo que muchas batallas. O sea, paladín era un nombre de una persona que ya experimentada en peleas de guerra.
ese hombre que sabía pelear, que sabía luchar, que era comandante, bueno, ahora los conocemos como comandantes, ¿no? Como generales, pero era un hombre ya experimentado en guerra, ya con muchas batallas ganadas. Entonces, dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 ciclos. Mira, te voy a explicar. Esta parte donde dice que Goliat tenía una altura de 6 codos y un palmo, equivalen a más o menos una altura de 2,85 a 2,90, 92 por ahí. O sea que medía alrededor de 3 metros este gigantón. Y mira, si tú ves del piso a techo, este lugar tiene 3 metros de alto. O sea, nomás para que te des una idea de lo impresionante que era este hombre. Más aparte, dice que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cotilla de malla, y era el peso de la cota de malla de 5,000 ciclos de bronce. O sea, entre su armadura, entre su espada, entre todo lo que traía este hombre, los eruditos que estudian más a profundidad pesos y todo esto dicen que llegaba a pesar, entre su peso de él y todo lo que traía encima, entre 280 kilos y 300 kilos era el peso de este hombre. Imagínate, no nomás. Eso lo digo pues para poner en nuestra cabeza un poquito a la imaginación de qué tremendo era este hombre que menciona aquí la Biblia, ¿verdad? Bueno, el ejército de los filisteos salió un paladín llamado Goliat, que ya explicamos cómo era. El peso de este hombre llegaba a pesar hasta 300 kilos, y este gigante, con todo lo que tenía, era una mole de peso. Vamos al versículo 8, por favor, hermanitos. Vamos a seguir leyendo para así. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles. Aquí quiero hacer una pausa para explicar. Y se paró y dio voces a los escuadrones. El dar voces, aquí en esta palabra el hebreo lo traduce como que los insultaba, los amedrentaba, los maldecía, o sea, los hacía menos a los, dice, los hostigaba, los despreciaba, se burlaba. Eso es lo que quiere decir aquí en esta parte de la palabra de Dios. Y se paró y dio voces. O sea, se cuenta, todas las palabras que ahorita ya te mencioné, era lo que separaba a este paladín, y les decía. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? O sea, como menospreciando al pueblo. Pues, ¿por qué se ponen en orden de batallas? Pues que no me están viendo cómo estoy de fuerte. Dice, no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Ya en ese tiempo ya se despreciaba ya la persona de Saúl, ¿verdad? Porque no había sido un buen rey, ¿no? Entonces pues decían, no, dice, y no soy vosotros los siervos de Saúl, escoger de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Ya ahí, pues Goliat sabía que tenía la batalla ganada, ¿no? Pues, un ejército de Saúl menospreciado y todo mal dirigido, pues ya el Goliat podía y hablaba como él quería. Bueno, en esta parte siempre nos enfrentamos a estar venciendo cosas tan difíciles en esta parte, ¿verdad? Muchas veces igual nosotros en esa parte donde Saúl no supo gobernar ese reinado que Dios lo había puesto, porque fue un rey ungido por Dios, un rey que dijo, a ver, ¿quieren un rey? Bueno, les vamos a dar este rey. Fue un rey ungido. Digo, si él hubiera sido más dependiente de Dios, bueno, pues hubiera sido un rey para la historia del cual hoy pudiéramos hablar cosas impresionantes. Y lo mismo pasa con nosotros, vamos venciendo, se nos hace el llamado, hemos estado venciendo, y muchas veces no tomamos esa parte de que el Señor Dios es el que nos ha llamado, ¿verdad? No es el hermano Rafa, no es el pastor Lucero, sino que nosotros fuimos llamados, fuimos ungidos, fuimos tocados por Dios. Entonces, en esta parte lo quise poner de esa manera, diciéndote que tú eres una persona escogida por Dios, ¿no? Bueno, vamos al versículo 10, dice,
y nosotros seremos vuestros, bueno, en el 9, si se pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Aquí ya este tremendo Goliat hacía un reto, ¿no? Seguro del mismo. Vamos a ver. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron un gran miedo. Fíjate, cuando un líder tiene miedo, aquí como lo era este rey, que era el rey de Israel, tenía miedo, ese miedo ya lo había contagiado en todo su, ahora sí que en todos sus guerreros que él tenía a la orden de batalla, ya el temor que el rey Saúl tenía, ya lo había contagiado a todo el ejército de Israel. Dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Cuando como padre de familia, cuando líder de algún ministerio, o líder de tu trabajo, líder de algún lado, desde la cabeza empieza el temor, empiezas a contagiar a los que están a tu lado. Dice. Vamos al versículo 12, dice, y David era hijo de aquel hombre. Aquí viene esta parte de la historia donde David dice, David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y bueno, conocemos esta parte de la historia. En aquellos años ya David ya había sido ungido por rey. Ya Saúl ya había ido a la casa de Isaí. Isaí ya le había preguntado a Isaí, vio a todos los hijos hasta que, y nos vamos a brincar al versículo 16, dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Este filisteo del cual aquí no está siendo mención era Goliat, dice, y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Mira, venía este filisteo con las mismas palabras como se paraba, dando voces como decía, y lo retaba y le decía, pues ¿para cuándo? Y me los voy a... Y bueno, todas las maldiciones que él le puede decir, y menospreciaba al pueblo de Israel. Menospreciaba. Y dice aquí una parte que dice, y así lo hizo durante 40 días. Mira, esta palabra de 40 días la hemos, los que hemos leído un poquito la palabra de Dios, hemos escuchado que 40 días se menciona muchas veces en la palabra de Dios. Y esta parte de 40 días, yo me puse a investigar un poquito acerca de lo que significaba la palabra 40 días, y significa 3 cosas: 1, cambio; 2, prueba; y la 3, juicio. Y apunté unas cositas aquí, mira. En el diluvio duró 40 días y 40 noches. Dios quería un cambio en esa generación. Bueno, aunado antes del diluvio, perdón. Ahí también llegó la pandemia, bueno. Aunado antes del diluvio, ya había habido una amonestación de parte de Noé. O sea, Noé ya les había dicho, mira, va a llover muy fuerte, donde si no se arrepienten, bueno, esa parte, y en esa parte Dios trajo juicio. Luego, en la segunda que apunté, 40 años duró el éxodo en el trayecto de Israel por el desierto. En Deuteronomio 8 lo podemos ver, y no tendría por qué haber sido así. Dios había introducido a una tierra donde fluía leche y miel, pero duró mucho. O sea, tardaron 40 años en entrar en el desierto por esa falta de fe, por esa incredulidad, por estar siempre quejumbrosos con Noé, por todo eso. Entonces, ahí se menciona igual 40. En el 40 días y 40 noches estuvo Moisés en el monte Sinaí, Deuteronomio 9, cuando Moisés bajó, cuando, o sea, Moisés va con Dios, y Dios le da en ese tiempo le da la ley, ¿no? Y cuando Moisés baja de esa parte de estar 40 días y 40 noches allá con nuestro Padre Celestial, dice, le había sido dada la ley para enseñarla al pueblo. Él ni cuenta se daba que bajaba y hasta su rostro resplandecía. 40 días exploraron los espías la tierra de Israel. Números 13 fue cuando manda a 2 espías, entre ellos iba Josué, iba Caleb, que fueron los que
y exploraron la tierra, ¿verdad? Exploraron la tierra 40 días, dice. Cuando vemos que Goliat durante 40 días asediaba al pueblo de Israel burlándose constantemente, los menospreciaba, aquí vemos que la fe de Saúl como el rey, como responsable, estaba siendo probada. La fe del ejército de Israel, estaban siendo probado el corazón de los israelitas y estaban probándolos 40 días, a ver qué hubiera tenido que hacer el rey en ese tiempo donde 40 días los estaba asediando. Era para que como rey hubiera dicho, pues no sé cómo le hagamos, pero vamos. No, sino que su corazón totalmente, pero el temor como un virus que contagia, el miedo de Saúl, por el que era el rey, era el encargado en enfrentar a Goliat. De ser como rey, él hubiera tenido que haber tomado la decisión de decir, pues no va uno, vamos todos, y qué pasa, ¿verdad? Con esa fe tan grande, pero ya totalmente Saúl no tenía una comunión con Dios, Saúl no tenía ese temor de Dios, Saúl no era una persona llena del Espíritu Santo de Dios y ya había transmitido todo esto a su pueblo. Al contrario, el temor que Saúl ya tenía enfrentar a este gigante ya había anulado la fe incluso del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, como personas de fe? Mantener esa fe siempre natural en nuestras vidas, no llenarnos de temor, a pesar de ver tantas noticias malas, a pesar de ver cosas difíciles, ¿no? Hoy en la mañana me platicaba mi hermanita Naní, y yo lo he escuchado con varios hermanos, porque Dios me ha dado la bendición de poder estar aquí hoy como un líder, defendiendo esta fe grande de mis hermanos, ¿no? Me decía, es que ya nadie quiere orar, pero somos 4 o 5 los que nos conectamos y con eso nos vamos, hermanita, tú no te desanimes. Y siempre tiene que haber una palabra de fe para cuando vienen a ver, oiga, ¿puede ir a orar por un enfermo? Y si le dijera, no, pues no hay quien vaya, hermano. O sea, no, vamos, no importa, ¿dónde está? No, pues es que tiene COVID, no importa, vamos, el Señor va conmigo. O no sé, ahorita que está esa viruela del mono, no sé, ¿no? Que mucha gente se ha atemorizado. Uno como líder debe de tener esa fe sobrenatural de decir, bueno, pues, vamos caminando, somos poquitos, pero primeramente Dios, con esa fe que Dios nos ha dado, vamos a vencer y vamos a seguir adelante y vamos en nuestro caminar. Dice Isaí, papá de David, en este tiempo, un joven a David, en ese tiempo él andaba cuidando ovejas. Sus hermanos, que eran los 3 que ya estaban al frente de batalla ya con Saúl, en ese tiempo el Isaí, que era el papá de David, lo manda a dejarle comida a sus hermanos, ¿no? Le dice, mira, te vas a llevar esto y le vas a llevar esto a los generales y vas a dejar un ratito ahí tus ovejas y vas a llevar esto y vas a preguntar por tus hermanos. Dice, cuando David llega a donde estaban sus hermanos, escuchó las palabras y las burlas y los desprecios del gigante Goliat. Vamos a leer nuevamente y nos vamos al capítulo 23, primera de Samuel 23, 17-23, dice, mientras él estaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. O sea, lo que él ya durante 40 días los había estado molestando, los había provocado, dice, y cada uno de los de Israel, 24, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, y al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjate nomás, este jovencito tan tremendo, ¿verdad? A mí se me hace tan tremendo, y por eso con decoro se ganó que era un rey conforme al corazón de Dios. Porque este joven, yo aquí me lo imagino joven, pero me lo imagino que él era un hombre temeroso de Dios y que conocía
la palabra de Dios. Él ya había sido tocado por el Espíritu Santo de Dios y conocía la palabra de Dios, porque para decir esas palabras era un rey que tenía una fe que rebasaba todo, hermano. O sea, era alguien que de verdad conocía a ese Dios del cual se habla aquí en la Biblia, que era Jehová de los ejércitos. Así le nombraba David, ¿verdad? Dice: y el pueblo le respondió las palabras diciendo: así hará el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Fíjate, su hermano, que ya les expliqué un poquito que estaban en batalla y que su papá le había mandado a dejarles comida, les había mandado a que les llevaran unas cosas para su alimento, porque ellos estaban enfrente a la orden de la guerra, en batalla estaban. Entonces su hermano, oyéndole Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Pero ya se había encendido en ira contra David porque le tenía como envidia, hermano, porque ya el profeta Samuel había ido a ungir a uno de los hijos de Isaí por rey, y a los primeros que ve cuando va el profeta Samuel, ve a los hijos más grandes, y el profeta Samuel le dice: no, es que no es ni uno de estos. Y le dice a Isaí: ¿no tienes otro hijo? Dijo: sí, pero él anda por allá, anda cuidando sus ovejas. Dice: pues traerlo aquí. Y cuando Samuel lo ve, le dice: este es el rey. Y David ya estaba ungido por rey. Entonces aquí su hermano ya tenía un poquito como de celos, ¿verdad? Contra él. Dice: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dice: ¿qué estoy haciendo yo? Pues si nada más estoy preguntando, ¿no? Yo se excusaba, ¿no? Dice: nada más les estoy preguntando qué pasa, ¿no? Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Fíjate, y yo creo que cualquiera de nosotros, si lo viéramos, igual hubiéramos podido decir lo mismo, ¿no? Ven a David, un hombre jovencito, ¿no? Dicen que era de muy bonito parecer, que era güerito, pelo rizado, y yo me lo imagino un joven, no sé, de 18 años, como Carlos Andrés, como Omar, ¿no? Un jovencito así, ¿no? Pero lleno de una fe sobrenatural que de verdad impresionaba, ¿no? Y le dijo, pero cuando Saúl lo ve, dijo: no, la verdad no creo que puedas hacer nada, ¿no? Pero ya Saúl estaba turbado, ya Saúl no tenía nada de parte de Dios en su corazón. Entonces él lo veía como algo de, pues ahorita lo van a despedazar ahí. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fíjate nomás, este jovencito yo me lo imagino en el campo, que tenía buena condición física porque pues corría. Aquí nos lo está diciendo, tenía una fuerza impresionante. Imagínate, para agarrar a un oso, como lo marca aquí, o para agarrar a un león y agarrarlo de las quijadas y abrirlo. O sea, era un hombre fuerte. David era un hombre fuerte, era un hombre preparado, un hombre obediente. O sea, le pongo muchos atributos a este hombre como para que podamos tener un contexto de lo impresionante que es un hombre cuando tiene ese temor de Dios. Dice: y salía yo tras él y le hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjate, y en esta parte yo aquí en mi libreta, que ya no estoy viendo qué dice mi libreta,
Pero aquí en mi libreta, miren hermanos, cuando alguien tira juicio contra ti, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien provoca a los hijos de Dios, Dios los defiende, hermano. Dios está de nuestro lado siempre. Vas por la calle y ves que se están peleando, ves que Dios está contigo, hermano. Dios en todo momento, sabemos que Dios es nuestra protección, que Dios es nuestro amparo, que Dios está con nosotros en ese momento, que Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Para este tiempo, fíjate, Saúl ya estaba loco, ya había enloquecido, y ni siquiera se dio cuenta que David en lecturas atrás ya había ido y le había tocado el arpa, porque dicen que David de noche no podía ni dormir. Y fíjate, estaba tan turbado ya en su corazón que cuando vio a David ni siquiera se dio cuenta que cuando David tocaba el arpa él se tranquilizaba. O sea, por ahí hubiera dicho, no, pues sí, ¿verdad? Porque este joven viene y toca y me siento mejor, a lo mejor sí. O sea, él ni siquiera se acordó que David ya lo conocía. Bueno, vamos a leer más. Dice, yo salía y los libraba. Dice en el 37, dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Fíjate, bueno, pues ve, ya, y que Dios te acompañe, ¿no? Que Dios te acompañe, pero fíjate cómo lo dice. O sea, David le está dando un contexto de lo que él ya había hecho. Le dice, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Aquí le estaba diciendo, no es que yo haya sido muy bueno o que haya sido yo una persona sino que Dios es el que me ha librado de cuando me peleo con un oso, cuando defiendo a mis ovejas. Jehová es el que me ha librado, dice, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Aquí, si Saúl se hubiera dado cuenta del poder tan tremendo que tenía David, le hubiera dicho, vamos, ya está, tú vas enfrente, yo te sigo. O sea, yo era el rey, ¿no? Él estaba, dicen las lecturas que ya hicimos, que ellos estaban en orden de batalla, o sea que estaban todo el pueblo de Israel con sus armas que en aquel tiempo tenían, pues estaban viendo quién los llevaba, ¿no? Y en ese tiempo, entonces, ahí le hubiera dicho Saúl, pues vamos, y le dijo, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó. Fíjate nomás lo que hace aquí Saúl. Le dijo, bueno, pues a ver, ponte siquiera esto, no sea que no llegues ni siquiera a la orilla, ¿no? Y le puso el casco que tenían en ese tiempo las personas que estaban en guerra. Le pone el casco, le pone la coraza, todo lo que se ponían esos hombres de guerra. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo he practicado. Y David echó de sí aquellas cosas. Mira, ya lo pusieron como un robot, ¿no? Con toda la armadura. Y dice que probó caminar. Y yo creo que David corría cuando veía a sus ovejas correr, o que venía alguien, pues se echaba a correr. Y con esta cosa, pues él sabía que él no tenía oportunidad de hacer nada. Agarra, se quita las cosas y dice, y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado. Su callado, si lo conocemos, es para meter en el redil a nuestras ovejas. Aquí ya me voy a comprar un callado. Cuando alguien no venga o no se conecta a la oración, ahí vamos a estar jalando. No lo digo en tono de broma. Dice, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mira, agarra David del río, de esas piedras bonitas, suavecitas, que están bien pesadas. Esas son piedras duras, así, no es una piedra bofa, sino es una piedra pesada. Escogió 5 piedras y aparte él con su onda, él sabía lo que él poseía. O sea, cuando uno de nosotros, hermanos, estamos orando, estamos leyendo la Biblia, estamos ayunando, hay muchos que les gusta ayunar en las mañanas, hay muchos que, mira, sabemos quiénes somos. Cuando salimos a un lado, sabemos que vamos con Dios, sabemos que... Y David,
él sabía lo que iba a hacer. O sea, él ya traía en su mente: aquí están mis piedras, aquí está mi arma, aquí está mi onda. La onda él la usaba mucho, porque en el campo, yo tenía unos primos antes cuando íbamos allá al pueblo que usaban la onda, se la fabricaban como de nequén, larga, y tenían un tino ellos. O sea, la onda sí puede tener un tino, a donde la dirija se va a la piedra. O sea, David sabía que tenía él un buen tino, tenía una buena mano, sabía cómo usar este tipo de armas. Y dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante. Dice: tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Cuando lo ve el filisteo, le dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Fíjate, viene Goliat, grandote, con su armadura así tremenda que pesaba casi 300 kilos. Pero aparte venía un escudero delante de él. Venía, yo creo que igual otro fuertote como él, porque dice que el escudo le llegaba a esa parte o sea, solamente es la cabeza de Goliat era lo que se veía, y el escudero venía caminando enfrente de él, pues para protegerlo de alguna flecha, no sé, yo me imagino algo así, ¿no? Y venía el escudero caminando delante de él. Dice: y cuando el filisteo miró a David y le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Vamos al versículo 43, dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Fíjate, le digo: ¿qué soy yo? ¿Para qué? ¿Con quién voy a pelear? Y lo maldijo. O sea, y Goliat maldijo a David. Dice: luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Le dijo: ahorita en estos momentos te voy a hacer pedazos, y las carnes las voy a aventar así a las aves de los cielos. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ya, o sea, David tenía esa parte de decir: no me has provocado a mí, porque yo ni sabía yo quién eras, hasta ahorita que me vengo enterando que durante 40 días. Dijo: pero has provocado a los escuadrones de Dios. O sea, no había, aquí no le mencionó: has provocado a toda esta gente, que has provocado al rey Saúl. No, le dijo: te has metido con Dios, has blasfemado en contra de Dios. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fíjate nomás la tremenda fe que tenía. Todavía no era un guerrero, David todavía no era un guerrero, sino que tenía una fe sobrenatural. Él era pastorcillo de ovejas hasta ese momento que iba a pelear, ¿no? Pero tenía una fe, hermanos, que de verdad, para hacer este tipo de hazañas, de verdad se necesita fe, hermanos. Se necesita ver que luego aquí, no sé, el pastor, el hermano, vemos que luego buscamos cómo poder predicar la palabra, cómo seguir trabajando. Solamente necesitamos fe, hermanos. Necesitamos comprometernos con el Dios verdadero, el Dios grande que hizo los cielos y la tierra. Cuando luego muchas veces nos llega el pago de colegiaturas, que estamos arreglando algún documento, que hay problemas en el trabajo, lo único que se necesita es fe, que tenemos un enfermo. Cuando a mí me toca ir a ver un enfermo, o visitar o orar por un enfermo, pues yo en mi mente no pasa el que pues a ver si se sana. No, yo oro por él creyendo que Dios lo puede sanar, no yo, sino yo tengo toda la fe. Y eso es lo que nos debe de tener ese principio en nuestras vidas, que cuando se nos pide oración por algo, se nos pide ir a algún lado, vayamos con esa fe sobrenatural. ¿Qué vaya a hacer Dios? No lo sé, pero mi fe es grande y confío en que Dios lo puede hacer. Bueno, y dice el 47: y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos.
paz es la batalla siempre, hermanitos. Nosotros cuando oramos y nos encomendamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, eres tú, Jehová de los ejércitos, en el nombre de tu Hijo. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Fíjate, ya lo insultó, le dijo que era un perro y que por qué le mandaban a ese. Ya estaban en la línea de batalla, como pusimos en contexto en la mañana, que de este lado estaba el ejército de Israel y de este lado estaban los filisteos, y era un valle. Yo me imagino un valle grande, no sé si han visto esa película de Corazón Valiente, que allá en Escocia, que de un lado están con caballos y con hartas lanzas, y del otro lado y empiezan a correr, ¿no? Yo me imagino que David pusieron una línea de batalla y pues Goliat venía, yo creo que hasta pavoneándose, ¿no? Y David no, David la agarró y corrió, dice la palabra de Dios. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro de David, y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla, la línea donde estaba marcado para que se enfrentaran. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. David ya sabía lo que iba a hacer. David no estaba pensando a ver si le pego de un lado, le pego del otro. David ya desde que le dijo al rey Saúl que él iba a pelear, él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya tenía en mente lo que Dios había puesto en su corazón. Saca su honda, saca su piedra, y sin esperar a que él se pusiera o llegara a la línea de batalla, él la agarró y tira la honda. Y creemos que Dios fue el que dirigió la piedra, porque era muy difícil que entrara, aún con toda la puntería que David tenía, era muy difícil. Traía su casco, traía el casco que les ponen, cubierto, con escudero y todo, y solamente hay una línea chiquita en esta parte, son como unos lentes chiquitos, para que él pudiera ver, para que él pudiera observar lo que iba a hacer. Entonces, en esta parte de la frente, entre los dos ojos, se le incrustó la piedra. No pudo ser otra cosa más que Dios llevando la dirección de esa piedra y llevando toda la fe que David tenía para poder hacer esta grande hazaña, dice. Y dice, y aconteció que el filisteo se levantó, y en el 49 dice, y metiendo David la mano sobre su bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Al momento que toca la piedra, automáticamente pues muere este hombre y cae así de frente con todo su... Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Imagínate, ¿cómo te imaginas esto, no? Que sin ningún arma le gana a Goliat, ¿no? Fue totalmente Dios obrando en David, en la persona de David. Entonces corre David, cuando vio que cae, dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. O sea, con su misma espada, porque David no tenía ni siquiera espada, ¿no? Con su misma arma de este filisteo incircunciso, como le dijo David, dice, saca y lo mata y le corta la cabeza. Dice, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos. Mira, cuando ya pasa todo esto y ven que Goliat ya lo mató y todo, ahora sí viene todo el ejército corriendo y vamos por los filisteos. Pero eso es lo que debe de hacer un líder, hermano. Cuando tú ves yo veo luego a mi hermana Vicky, que ahí está exhortando a sus alumnos, hermano, yo te doy clases si quieres, si no puedes venir, yo me voy a tu casa y allá te doy una clase. Fíjate, eso es lo que debe de hacer un líder. Esa es la propuesta de alguien. Salimos vencedores, somos una familia, nos amamos, pero los líderes tienen que tener esa fe para que nuestra iglesia pueda tener esa parte tan bonita que es la unión, el crecimiento, las batallas que se van ganando siempre así. Entonces, cuando ya David mata
a este filisteo. Entonces ahora sí, vienen ya el ejército, corren, van sobre los filisteos, sabían que estaban empoderados, sabían que ya el Espíritu Santo de Dios venía sobre ellos, y vamos terminando. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon el campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo el joven? Fíjate, hasta aquí preguntó: ¿y de quién era hijo? ¿O quién es su papá de este cuate que ya mató? O sea, ni siquiera él, le digo, ya había David ido a ver, ya le había tocado el arpa, ya lo había... Y dice: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo de este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo Abner, lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Hasta ahí fue cuando Saúl se da cuenta que era el hijo. Y este hombre pues ya estaba ungido, ya estaba preparado para la batalla, ya estaba haciendo ese... Dios no se equivoca, Dios de verdad no se ha equivocado nunca en que nuestra congregación siga caminando, sigamos peleando, sigamos en batallas, oramos por los enfermos, oramos por las necesidades. Dios nos sigue bendiciendo en todo tiempo, en todo momento. Y yo quería traerles este pasaje de la Biblia para animarlos, hermanos, a que sigamos adelante con la obra. Vemos a mi hermanito Néstor como director de mis líderes, de que les habla, de que nos exhortamos los unos a los otros, vamos a la batalla, vamos a hacer esto, vamos adelante. ¿Por qué lo hacemos, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos lleva a servirle a Dios? ¿Qué es lo que nos lleva a venir los domingos aquí a la iglesia? Pudiéndonos quedar en nuestras casas bien tranquilos, viendo la tele, desayunando rico. Es la fe, hermano. Somos guerreros de fe. Los que estamos aquí somos unos guerreros de fe. Muchas veces venimos abrumados, cansados, tantos problemas que hay. Yo estoy arreglando una escritura de un terreno. Ya me había dicho el notario que ya está, y veo que no llega, y de repente le digo: Señor, ¿cuándo? Traemos problemas, hemos estado con muchas necesidades, con muchas cosas, pero es esa parte tan bonita de decir: bueno, pues seguiremos confiando en Dios, seguiremos luchando nuestra batalla, seguiremos trabajando en la obra, seguiremos adelante con nuestra vida. ¿A dónde nos iremos, hermanos, si no seguimos adelante con nuestra vida espiritual, creciendo, teniendo fe, siendo esos guerreros de oración, esos guerreros de nuestro ministerio, sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón? Yo te animo, hermano. Esta palabra yo la ponía a Dios en mi corazón hace como un mes que escuchaba hablar del rey David, y decía: qué tremendo este hombre, y cómo después de tanto Dios le dijo: este es un hombre conforme a mi corazón, no hay otro rey como él. Y así cada uno de nosotros, hermanos, sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón, Él se agrada de nosotros. Voy a hacer una oración para terminar, y les quiero pedir que cierren sus ojos. Ya nomás es un tiempo para darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Podemos ver, Señor, la historia de este rey, el rey David, Padre Santo, que no le tuvo miedo a nada, Padre. Un rey conforme a tu corazón, un rey lleno de fe, Señor, un rey que nunca dejó de bendecir tu nombre, aún cuando tuvo pruebas tan difíciles, cuando pecó, cuando se alejó de ti, Señor. Él tuvo un corazón humilde, Señor, de caer derrotado delante de tu presencia y pedirte perdón, Padre Santo, Señor. Si hoy te hemos ofendido, Señor, si hoy caminamos desanimados, caminamos tristes, hoy, Padre, danos la fe, Señor, que tenía David, Señor, para caminar, Señor, para ponernos a la orden de este ejército de Dios, Señor, que seguimos predicando tu palabra, que seguimos exhortándonos, que seguimos caminando, Señor, los años que nos permitas seguir en esta vida, Padre, que podamos ser, y que tú algún día puedas decir: este es un hombre de fe, este es una mujer de fe, como lo era David, Señor, que aún, Padre Santo, si sé, un hombre de guerra, un hombre adiestrado con armas para pelear, él peleó en el nombre de Jehová de los ejércitos, Padre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los bendigas grandemente, Señor, que tú hagas la obra, Señor, en cada uno de ellos.
Momentos difíciles todos los tenemos, momentos bonitos también, Señor, pero que no nos olvidemos de ti, Señor, que tú eres el que da las victorias. En el nombre de Cristo Jesús, amén.